De este instante comenzamos a ocuparnos del que seguramente ha sido el tema del día y mañana será portada en los medios impresos. Ese curioso proceso de registro de militantes de partidos políticos que ha develado varias irregularidades. Ciudadanos hoy lo han denunciado en las redes, cuyo nombre figura en partidos políticos a los que nunca se inscribieron. Otro dato curioso, Carlos Mesa, que se registró en el FRI, no aparece en los registros de ese partido. Los presidentes del Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz y de La Paz también figuran en partidos políticos como militantes sin que nunca se hayan inscrito. Un tema que desde luego ha generado preocupaciones sobre la seriedad del proceso electoral, sobre la seriedad de las elecciones primarias que están en puertas para el mes de enero del 2019 y en general un panorama de cierta incertidumbre. Lo vamos a analizar, hablo de este panorama con Franklin Pareja. Él es politólogo, ha estado varias veces en Hora 23, hoy se encuentra en Santa Cruz, en los estudios de Bolivisión en la capital oriental. Ahí lo vemos en pantalla, le damos las buenas noches y la primera pregunta a Franklin. El Tribunal Supremo Electoral ha minimizado el efecto de este irregular conjunto de elementos. ¿Cuál debería ser nuestra lectura ante el tema? ¿Minimizar y considerar que es un problema menor o tomarlo en cuenta como un serio conflicto en el proceso electoral en el que estamos todos involucrados? Muy buenas noches, estimado Juan Pablo, aquí desde Santa Cruz. Realmente no debería sorprendernos lo que ha emitido como comunicado el Tribunal Supremo Electoral, dado que en función a las denuncias que han habido el día de hoy, no hay una relación proporcional precisamente para tratar de determinar que ha habido una gran afectación a lo que es el padrón de registros de inscritos de militantes. Pero lo que realmente nos debería llamar la atención es hasta qué punto está afectado en su condición y en su integridad el padrón de registro de militantes, debido a que no tenemos el universo completo, no se ha determinado el mismo, no hay una forma de haber cruzado y hay situaciones absolutamente anómalas que nos llevan a poner en tela de juicio, primero, la integridad de un trabajo tan sensible como es este, segundo, la seguridad jurídica del proceso que entra en entredicho y por último, algo muy importante, el tema de credibilidad, que es algo que está seriamente afectado particularmente en los últimos años. Entonces yo creo que no es una política inteligente el salir a manifestar que con un desdén y tratar de infravalorar lo que realmente es un problema que está afectando seriamente. Yo creo que esto hay que verlo desde dos perspectivas. La primera es que efectivamente es una posibilidad de que los libros que hayan sido presentados al Tribunal Electoral tengan algunos defectos. Eso es una posibilidad. El día de hoy hemos visto que hay personas que han aparecido que sin tener militancia aparecen en determinadas fuerzas políticas. Eso podría ser inherente a un defecto o a un fallo o a un amaño que se ha producido entre el libro entregado al Tribunal Electoral. Sin embargo, lo que llama profundamente la atención es que hay personas que tienen militancia y no figuran en este momento en el registro. Eso ya es absolutamente imposible de que lo hayan hecho los partidos políticos, porque eso está afectando directamente al sistema o a la base de datos que está en este caso en el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, por dos vías hay defectos que no se han esclarecido y lo peor de todo es que estamos en un momento en el cual no tenemos absolutamente ningún conocimiento de la consistencia del registro de militantes, lo cual afecta directamente a varias cosas. Uno, ¿cuál va a ser la determinación para dar con precisión el universo de inscritos que tienen las fuerzas políticas? Porque esto está directamente vinculado a la otorgación de la personería jurídica. Primer punto. Segundo punto, ¿cuál es el universo y cómo ha filtrado la información, en este caso el Tribunal Electoral, el momento que las fuerzas políticas le han entregado esta información que es muy sensible y muy delicada? Y tercero, esto no se resuelve con una renuncia, porque uno no puede renunciar a lo que nunca
se ha adscrito. En este caso, estamos hablando de un delito de falsedad material e ideológica porque básicamente nadie, y menos el Estado, puede disponer de nuestros datos y mucho menos afiliarnos a una tendencia o fuerza política. Y esto no lo resuelve el Tribunal Electoral. En todo caso, al haber la comisión de un delito, esto debería ser pasible a una denuncia. Por eso, Juan Pablo, el tema es muy delicado y yo creo que tratar de minimizar una cuestión que pone en tela de juicio y además le quita el blindaje de seguridad jurídica a un proceso tan delicado como lo que viene en corto plazo, que son las primarias, básicamente está generando un manto de dudas que no se ha resuelto y mucho menos se ha aclarado en primera instancia. Ahora, Franklin, ¿cuál es la cuota de responsabilidad que corresponde en primera instancia al Tribunal Supremo Electoral y en segunda, aunque el orden podría variar, a los partidos políticos? Porque podría pensarse que han sido los partidos los que han hecho un registro irregular y también podría pensarse que el Tribunal Supremo Electoral no cuenta con los mecanismos suficientes para supervisar el proceso de registro. ¿Cómo distribuimos y a quién las responsabilidades? Fíjate, Juan Pablo, para salir de dudas con absoluta claridad sobre las responsabilidades, lo que se tiene que hacer no es una revisión, lo que se tiene que hacer es una auditoría. Indudablemente que por los plazos es poco probable que se lleve adelante este proceso técnico. Sin embargo, se tiene que hacer una revisión exhaustiva. ¿Por qué? Porque voy a poner el ejemplo que lo ha hecho un ingeniero informático muy conocido, el ingeniero Serrano, y es que tú vas a un banco y puedes ir con un fajo de 10.000 bolivianos. Y cuando ingresas esos 10.000 bolivianos en caja, probablemente tengas 20 billetes de 100 bolivianos que son falsos. El banco no va a agarrar ese fajo de billetes y te los va a aceptar. Los va a revisar uno por uno y los que no estén bien los va a rechazar. Algo parecido pasa el momento en que la información de registro de militantes entra al Tribunal Electoral. No puede aceptarlos y darlos por válidos o darlos por buenos inmediatamente. Tiene que haber un cruce entre lo que es el padrón de registro de militantes con el padrón electoral. Además, el universo de los registros de militantes no llega ni al 10%. O sea, si el Tribunal Supremo Electoral no tiene la capacidad de poder filtrar y darle integridad a la información que está recibiendo de los partidos políticos en un universo tan limitado, obviamente estamos en una situación de debilidad estructural de la institución. Por eso no se puede permitir desde la ciudadanía que la información sea, o por lo menos las manifestaciones sean de soslayar. ¿Cómo se puede determinar la responsabilidad? Cada persona que ha sido afectada tiene que ir a constatar en un libro donde supuestamente no solamente se ha inscrito, sino que ha firmado. Porque de otra forma nadie puede, el Estado no puede agarrar tus datos y hacerte figurar. ¿Y por qué digo el Estado? Porque efectivamente es posible que haya un libro amañado o es posible que no. Pero eso se tiene que determinar precisamente físicamente. Entonces, la distribución de las responsabilidades no se las puede hacer alegremente, pero sí existen medios de verificación constatables y tangibles. Y esa es la parte que no se puede soslayar, esa es la parte que se tiene que determinar y que indudablemente esto no se puede eludir. Creo que por la integridad, por la seguridad jurídica del proceso, el Tribunal Electoral tiene que hacer un esfuerzo y dar claridad. Porque si el día de hoy han habido 100 personas que han detectado que en algunos casos no tienen militancia teniéndola o tienen militancia sin tenerla, en ambos casos hay un fallo. Y este fallo tiene que ser aclarado y para eso hay que ir a la fuente. Y la fuente son los libros. Y ahí vamos a saber si las fuerzas políticas han presentado libros amañados o si en el momento de hacer la filtración de los datos ha habido una falla en el cargado de datos y en la integridad del sistema. Ambas cosas pueden haber fallado, o puede haber fallado una parte de libros, puede haber fallado una parte del cargado de datos. Pero lo que no se puede eludir es que hay una acción negligente en el proceso mismo de cargado de datos en la base. Así que estamos en una situación en la cual nadie puede, en este caso, eludir su responsabilidad. Pero para determinarla con claridad y con justicia, hay que hacer una verificación y para eso existen los medios de verificación.
Invito ahora a Franklin, lo mismo que a nuestros televidentes, a conocer algunos tweets, reacciones que se generaron en el transcurso de esta jornada, tanto en el mundo político como electoral, respecto al panorama que estamos comentando. Y hay dos tendencias muy claras. Las vamos a conocer en los siguientes tweets expresados a través de personalidades que han comentado este tema. Uno de los tuits, el de Carlos Mesa, candidato a la presidencia del Estado, él comentó: se ha revelado lo evidente, sin un padrón biométrico de los partidos no se pueden hacer elecciones primarias confiables. Este es el resultado de una ley de organizaciones políticas impuesta por el MAS que se burla de la buena fe de los ciudadanos. Otro punto de vista, el de la diputada del MAS, Valeria Silva Guzmán. Ella comentó: increíble lo que han hecho con la inscripción de militancia. Nos están quitando más nombres a los del MAS. Gente que yo misma inscribí salen en la web militando en otros partidos. ¿Qué es esto, Tribunal Supremo Electoral?, se pregunta Valeria Silva Guzmán. Y el tercer y último tuit, el de la escritora e intelectual Gabriela Ichazo de Santa Cruz. Ella comentó: el fraude en la inscripción de militancia recae en todos los partidos políticos, agrupaciones y alianzas. De eso también está hecho el sistema electoral. La pudrición, textual, cunde. La democracia tambalea junto a la justicia y la corruptela. El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia debe cancelar las primarias. Lo decía Franklin, dos tendencias, una de indignación, pero que se queda en eso, en la protesta, y otra más radical. Carlos Mesa e Ichazo coincidían en eso: la demanda para que se anulen o no se realicen las elecciones primarias. ¿Es suficiente causal el tema que estamos tratando, esa irregular inscripción de militantes en los partidos, como para pensar en la posibilidad de suspender las elecciones primarias programadas para enero? A ver, en función de los tweets, lo primero que podemos ver es que en realidad hay una indignación tanto del bando oficialista como del bando opositor, porque ambos se sienten afectados. Lo que manifiesta la diputada Silva es que también ellos han perdido aparentemente militancia, porque militantes orgánicos resulta que en la base de datos aparecen sin militancia, y eso podría ser un efecto negativo para su propia fuerza. Lo propio en el caso del señor Mesa, pero además hay algo que es grave: es inhabilitante el no tener una militancia para fines orgánicos políticos en términos formales, es decir, para ser candidato o eventualmente en las primarias para poder impugnar. Si yo, por ejemplo, formo parte de una fuerza política y resulta que ya no figuro en el sistema, en un proceso electoral de primarias no voy a poder ser un impugnador. Entonces, ni siquiera voy a poder ser sujeto de ser pasible a ser elegido. Entonces, estas cosas no solamente afectan en términos formales, sino que también están afectando los derechos políticos de las personas. Ahora, tú me preguntas, ¿se deberían suspender las primarias? Lo que habría que determinar, y para eso el Tribunal Supremo Electoral tiene la palabra: ¿en cuánto tiempo está en condiciones de poder presentar de manera íntegra un padrón de registro de militantes 100% confiable? Aparentemente lo que han manifestado o lo que han presentado estos días es una versión preliminar, porque dícese que el 12 de diciembre recién presentarían la versión oficial. En ese sentido, estamos hablando de una cosa todavía mucho más sintomática y extraña. ¿Por qué han presentado preliminarmente un padrón que reviste de una cuestión y de una información tan sensible que hace a la calidad de la vida democrática de un país? Así que cualquier situación que vaya en contra de la absoluta integridad del padrón electoral y que en los tiempos de las primarias no se pueda satisfacer en su totalidad, debería ser una razón suficiente para pensar en postergar las primarias. Y esto no es un cálculo político, yo creo que ni de oficialistas ni de opositores. Lo que sucede es que el Tribunal Supremo Electoral no está brindando de seguridad jurídica y no está dando las condiciones más importantes
militantes, que es un registro íntegro, confiable, de lo más importante, que es la decisión y confianza que tienen los ciudadanos cuando se adscriben voluntariamente a una fuerza política, porque eso es un acto de voluntariedad. Nadie puede aparecer en una fuerza política sin haber dado su autorización. Ahí se está cometiendo inclusive un delito, y en este caso no vale la renuncia, porque uno no puede renunciar a lo que no se ha inscrito. En este caso lo que vale es una denuncia, y aquí tendría que intervenir el Ministerio Público. Por lo tanto, las primarias no es que deberían a priori suspenderse, sino que el Tribunal Supremo Electoral tiene que dar garantías, y para eso presentar un padrón absolutamente confiable y además en un plazo razonable. Veamos si el 12 de diciembre se cumple, y todas las personas tendrán que hacer un filtro y verificar si se ha corregido. Pero una cosa más. Una cosa es el universo de personas que se han enterado, que tienen acceso a Internet, que tienen información y han hecho el ejercicio de verificar su situación personal. Pero ¿cuánta ciudadanía puede haber? Eso no lo podemos determinar, que a lo mejor está en la misma condición y que simplemente no se va a enterar. Y entonces nunca se va a poder determinar en qué medida y en qué cantidad está afectado el padrón de registro de militantes. Ahora, eso es una cuestión independientemente de las soluciones que se adopten a nivel del Tribunal Supremo Electoral, está claro, y lo has adelantado, que se está afectando la credibilidad de los partidos políticos y del propio árbitro electoral. No me quiero imaginar qué va a pasar el 8 de diciembre cuando el tribunal decida y determine qué candidaturas están o no habilitadas con este antecedente. Creo que el panorama electoral camina por rutas imprevisibles y algo arenosas. ¿Coincides? Sí, efectivamente, Juan Pablo, ese es el problema. Lamentablemente no estamos en una situación en la cual se pueda tratar de minimizar una situación que hace a la vida democrática del país. Más allá de un discurso oficialista u opositor, en este caso el Tribunal Supremo Electoral, que está duramente cuestionado en su credibilidad, tiene que dar la talla, tiene que aclarar y tiene que llegar a determinar y corregir algo que no puede suceder y algo que no se puede implementar para un proceso tan delicado, que es lo que viene de aquí en adelante. Prontamente se van a escoger o se van a definir los binomios, luego vienen las primarias, y todo esto está absolutamente en entredicho si no se tiene lo más importante y lo básico: la decisión de adscripción de militancia de los ciudadanos. Para finalizar, Franklin, vinculado a este tema, pero no de manera directa, la situación de esta jornada nos ha permitido descubrir, por ejemplo, que el defensor del pueblo es militante del MAS. La ley no prohibía esa condición, pero desde luego hay un conflicto ético, y también nos ha permitido descubrir que el presidente del Tribunal Constitucional, que aprobó la reelección de Evo Morales, también es militante del MAS. ¿Qué te dicen estos dos hallazgos? Esto te dice precisamente que así como tenemos el padrón de registro de militantes que ya no goza de credibilidad, obviamente el señor Rafael Quispe, que es diputado de oposición, también aparece como registrado como militante del MAS. Basta que exista una sola inscripción con fallo, absolutamente todas entran en tela de juicio. Más allá de que todos intuitivamente podamos conocer la preferencia de estas autoridades, lo cierto es que no creo que hayan cometido la torpeza de inscribirse tácita y explícitamente. No me extrañaría, porque sabemos que tienen una relativa afinidad por sus actuaciones. No obstante, ese padrón con toda seguridad no está reflejando la realidad, y obviamente en estas condiciones no se puede ir a primarias. Tiene que haber una integridad del Tribunal Supremo Electoral y anteponer la institucionalidad al cálculo político. El Tribunal Supremo Electoral tiene la palabra, pero no tiene tiempo. Esperemos que dé la talla y esté a la altura del desafío. Gracias, Franklin. En el caso de la Defensoría del Pueblo, su titular, a través de un comunicado, ha reconocido su militancia en el MAS. Tu despedida, muy breve, Franklin, por favor, con una reflexión final. Bueno, Juan Pablo, el día de hoy realmente ha sido una situación en la cual nos hemos quedado profundamente preocupados quienes
Esperamos que haya un marco de institucionalidad para llevar adelante el respeto a la votación popular, pero no solamente al voto, sino también al derecho ciudadano que uno tiene de adscribirse a una fuerza política y el derecho ciudadano que uno tiene de no participar en una fuerza política. Eso el día de hoy se ha diluido, ha sido completamente contaminado y eso no podemos dejar pasar como ciudadanía. Así que esperemos realmente que por el bien de la democracia, la institucionalidad y además la justicia propiamente se corrija esto en el corto plazo. Caso contrario, las primarias y todo lo que está de aquí en adelante está absolutamente viciado y realmente le estamos haciendo un duro golpe a la democracia y a la calidad propiamente de la vida pacífica de este país. Gracias, Franklin. Franklin Pareja en contacto con Hora 23 desde los estudios de Bolivisión en Santa Cruz. Dejamos el tema.